El 8 de octubre de 1984, mañana se va a cumplir un aniversario más, robaban tribunales provinciales de la ciudad. Robaban los tribunales provinciales de la ciudad. Eh, Justamente yo nací en 1984, 40 años, ¿no? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bueno, ahí había documentos importantes que demostraban la participación civil en el terrorismo de Estado, en el régimen militar que se extendió entre 1976 y 1983. El periodista Carlos Delfrade, y también diputado provincial, ha escrito una excelente nota en la agencia de noticias Pelota de Trapo que se llama Justicia robada 4 décadas después. Estamos con él en contacto para charlar sobre estas y otras cuestiones. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Hola Antonio, gracias por llamar como siempre. Gracias a vos. 40 años hace, yo tengo 40 años. Sí, sí, te estaba escuchando Sí, recién, sos muy joven. más o menos, más o menos. Pero, ¿qué? Depende cómo se siente. Claro, claro. ¿Por qué este robo para aquellos que no están al tanto? ¿Qué era lo que se buscaba? Eso fue un lunes a la madrugada, imagínate que eso fue entre la 1:45 y 5 de la mañana, en donde se metieron integrantes del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército y detuvieron allí a dos policías, algunos de los cuales trabajó hasta hace poquito allí en tribunales provinciales. Estaban los suboficiales Flores y Aguirre, a los que lo detuvieron, lo amordazaron y le sacaron 4 bolsas que el día viernes había recuperado la Comisión Nacional de Desaparición de Personas, que en aquel momento en Rosario estaba presidida por Manuel Blando, el padre de Oscar Blando, Ujú. y que habían sacado de oficinas de gente que había colaborado con la dictadura como PCI, que era personal civil de inteligencia, y que habían trabajado en distintos grupos paramilitares y que habían generado distintos secuestros de personas en Rosario. Pero lo más impactante del caso, cuando nos tocó investigar esto, 12 años después, en 1996, cuando escribimos el libro Desaparecidos Desocupados y que fuimos a hablar con el juez de la causa, el doctor Martínez Fermoselle, él nos contó algo que generalmente se ignora, que en esa documentación, en donde había muchas fotografías de personal civil de inteligencia que con distintos alias trabajaba para los grupos de tarea, también había alrededor de 50 balances de otras tantas empresas que habían colaborado con la represión, marcando claramente lo que alguna vez dijo Ramón Genaro Díaz Besone, que era el comandante del Segundo Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario. A él lo sucedió Galtieri y luego Díaz Besone terminó siendo ministro de Planificación de Videla. Ujú. Cuando él viene en septiembre del 77, él dice que hicieron el golpe militar para defender al capital y la empresa privada. Eso es una definición muy importante porque dejaba de lado cualquier atisbo de supuesto patriotismo, de ser nacional, de valores sanmartinianos. Se defendía intereses empresariales, por eso la mayoría de los desaparecidos fueron trabajadores. Eso es muy Ujú. importante. Eso está hasta el día de hoy absolutamente impune, más allá que en el año 2019 se reactivó la causa y se determinó efectivamente que la autoría intelectual era el agente de inteligencia del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Ujú. aquel momento bajo las órdenes del coronel Héctor Fructuoso Funes y el coronel Luis Américo Muñoz, que han sido detenidas por estas causas directamente vinculado con aquello que, insisto, hasta el día de hoy significó impunidad y que no ha tenido mucha investigación de parte de la Eh, justicia provincial. ¿Qué juez tiene la causa a esta altura? No, eso en estos momentos está investigándose por el fiscal federal Villate, Ujú. fiscal federal en este caso, y aquella causa se terminó cerrando como una especie de extinción, incluso Caducó, de alguna cuando, forma, digamos. claro, de Caducó. alguna manera sí. Ujú. Lo cierto es que todos estos años, Antonio, lo que no sabemos es lo que dejó de hacer la justicia provincial para investigar todo esto. De hecho, cuando empezó a investigarse, cuando vos te metés en los diarios, te encontrás que hasta fue citado en aquel momento el expresidente Arturo Frondizi porque llegó a decir en algún acto algo relacionado con el robo de tribunal y por supuesto no tenía la menor idea Frondizi de lo que había Mm. pasado Eh, acá en Rosario. el ministro de Gobierno para aquel entonces del gobierno de José María Bernet, del extinto José María Bernet, que no murió hace mucho, era Eduardo Caíto, como le Eduardo decían, Ceballos, Ceballos, sí, sí, exactamente alguien que sí. provenía del Frente Estudiantil Nacional, un armado de la izquierda que se integra
a lo que era el justicialismo de aquel entonces y después termina entroncando con Guardia de Hierro, digamos, y termina incluso más relacionado a lo que era la derecha peronista o los sectores más conservadores del peronismo. ¿Se mencionó en algún momento alguna posible complicidad? Siempre estuvo dando vuelta ese fantasma, digamos, ¿no? Sí, ¿Hay sí, algo de sí, esto sí. o no? Sí, 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 eso lo llegó a decir Manuel Blando. Nosotros hicimos en algún momento un documental que se llamaba El Rosario de Galtieri, y Blando dice específicamente, el presidente de la CONADEP Rosario, que en aquel momento todo se contó con la complicidad de una parte del gobierno de Bernet y también del gobierno municipal en aquel entonces de Horacio Usandizaga. Claro. Usandizaga era en aquel momento el intendente de Rosario. Efectivamente, siempre Blando mantuvo hasta el día de su muerte la idea de que aquí hubo complicidad civil de aquellos gobiernos, tanto el de Bernet en la provincia como el de Usandizaga acá en Rosario. ¿Por qué el peronismo, de alguna forma, un partido? Porque el radicalismo, de alguna manera, había transado con el gobierno militar. Ahora, el peronismo, que había sufrido mucho, ¿por qué termina, si se puede decir así, siendo cómplice o negociando con sectores que ya estaban retirados, ¿no? Del gobierno militar? En aquel momento, Ángel D'Ambrosio fue el secretario de gobierno del municipio de Usandizaga. Ujú. Y cuando yo lo entrevisté, cuando se produjeron los 30 años de la dictadura, él lo que me dice algo realmente importante, cómo el estudio jurídico que en aquel momento asesoraba a la Unión Obrera Metalúrgica, acordate que Bernet venía de ahí, venía de ser contador de la Unión Obrera Metalúrgica, El estudio con Cerruti. Héctor, claro, Cerruti. con Héctor Cerruti a la cabeza, había terminado nombrando a los jueces, especialmente en la cuestión laboral y penal, que tenían que ponerse en los tribunales provinciales, y el estudio de Nudenberg, un estudio muy vinculado siempre al radicalismo, había expuesto los jueces civiles y comerciales. Y todo eso lo había arreglado con la gente del segundo cuerpo de ejército a la salida de la dictadura después de la derrota de Malvinas. Con lo cual, ahí te encontrás con que determinados sectores vinculados al radicalismo y al peronismo tenían que ver con todo aquello. ¿Tuvo alguna participación el macerismo? Porque acá siempre tuvo esta parte de la Argentina, cuando se dividieron en 33% para cada arma, le correspondía a la Marina y todo el macerismo siempre tuvo lo que tenía que ver con Emilio Eduardo Macera, ¿no? Tenía mucha llegada. ¿Tuvo alguna participación el macerismo o no? No lo veo ahí, en algún momento lo charlé mucho con el ingeniero Gualberto Venecia, ¿te acordás que se lo vinculaba Ujú. a Sí, sí. Macera? Y él siempre me lo negó a eso. Y de hecho, lo que queda claro que esta fue una operación del ejército, con lo cual, como vos bien decís, marcadamente Santa Fe siempre estuvo cuando se producían los golpes militares vinculado a la Marina, porque de hecho el almirante Vázquez fue el que fue el gobernador de la provincia de Santa Fe con el golpe del 66. Ujú. Después fueron almirantes los que fueron gobernadores durante la dictadura. Efectivamente, la Marina conducía lo político, pero todo lo que tenía que ver con la represión y por supuesto esto de limpiar especialmente a los delincuentes de guante blanco que estaban detrás de la sangre derramada en la tortura, tenía que ver con el comando del segundo cuerpo de ejército. No aparecía claramente, nunca apareció en realidad claramente la pata de la Marina en la cuestión, por lo menos represiva mayoritaria en Rosario, Antonio. Bien, bien. Nos trasladamos al tiempo próximo. Te hago una única pregunta. ¿Cómo estás viendo la actividad de la legislatura? Puyaro sacó la reforma previsional, pero no sé cómo la analizás vos. Para mí fue una victoria pírrica. No, Pirro, ese general de la antigüedad que gana una batalla, pero cuando mira hacia atrás había perdido buena parte de su ejército, ¿no? Bueno, Con un Puyaro, gran costo, sí. claro, Puyaro fue a por todo, le salió bien, ahora terminó, si uno quiere, sepultando, veremos qué pasa, pero la posibilidad de reforma constitucional, al menos para el corto plazo. ¿Cómo ves vos la situación? Yo lo que creo que efectivamente es un gobierno que va por todo. Lo que lo dijimos ahí en la legislatura, para mí se achica la cuestión democrática en la provincia, porque esto de la subordinación del Poder Judicial, la, la legislatura provincial es muy triste lo que está pasando, no hay debate, no se convoca comisiones, se trabaja mal. Yo creo que es el peor periodo de los que tuve el privilegio de estar allí, así que claramente eso tiene que ver con esto de que solamente se llevan adelante los proyectos de la legislatura y me parece que se equivoca tremendamente Puyaro. Vamos a ver después cómo se constituyen
distintas oposiciones, especialmente a partir del año que viene, pero es como vos decís, me parece que acá la cuestión de esto de ir por todos, llevarse todo puesto, tiene costos muy grandes, pero lo peor de todo esto, Antonio, que lo va a terminar pagando la gente con una vida cotidiana cada vez peor en una provincia que tiene mucha riqueza y sin embargo hoy, solamente entre el Gran Rosario y el Gran Santa Fe, tenés hoy 961.000 personas por debajo de la línea de la pobreza y eso es una obscenidad Ujú. teniendo en cuenta que el primer semestre del año la provincia exportó de producción propia, nada menos que 7.009 millones de dólares. Es inaudito lo que está pasando y eso tiene que ver también con una decisión política de ser prácticamente ladero del poder económico y terminar generando este enorme grado de empobrecimiento en una provincia riquísima como es Santa Fe. Gracias por este contacto, Carlos. A vos, Antonio, hasta cualquier momento. Adiós.